Saludos tutor y compañeros, mi nombre es Angie Gómez, estudiante de Artes Visuales. A continuación les voy a presentar las obras que seleccioné y el respectivo análisis para cada una de las épocas de la presente actividad. Para la década de 1960 seleccioné la Juté del año 1962, desarrollada en Francia por Chris Marker. La otra obra que seleccioné es Pas de Dios, 1968, desarrollada en Canadá por Norman McLaren. En la década de 1960 se observa el trabajo realizado con tomas fotográficas profesionales y la incorporación de la narrativa y el sonido ambiental. La Juté narra una historia con el uso de una voz masculina francesa, respaldada con fotografías de alta calidad. Estas imágenes evidencian varias técnicas del campo fotográfico. Por ejemplo, se ve el manejo de profundidad de campo, tomas de primer plano, plano medio, plano general, plano de figura, plano medio corto, plano de detalle, destacando algunas zonas dentro de ciertas imágenes. Vemos que las tomas también se realizan con picado normal y contrapicado, es decir, los ángulos de la cámara, trabajando el manejo de la luz en fondos totalmente oscuros, donde se trabaja con efectos de iluminación en el caso de los rostros, que tienden a verse total o parcialmente iluminados. Una parte de la producción relevante en esta producción muestra un único movimiento consecutivo cuando la chica está despertando y parpadea. La narrativa y el sonido musical del material audiovisual generan una relación propicia para lo que se da a conocer al público. Se le da suspenso o trama al desarrollo de la historia. Considero que es experimental esta producción porque para la época el tema que presenta es ficticio y incorpora el uso de imágenes y sonidos que no tenían cierto auge en el momento en esta época del cine. En cuanto a la obra de Pas de Dios, vemos el trabajo de la imagen en movimiento. Igualmente, un escenario totalmente oscuro, se maneja los temas de iluminación, reloj Michelson, en donde se hacen tomas de imagen de plano de figura con una postproducción donde estas tomas son editadas para generar cierto impacto visual en el espectador. El trabajo es impecable para la época, porque se muestra la figura humana en movimiento con el mayor detalle posible, demostrando una de las dotes del ser humano, el baile. La música también ambienta cada postura de la figura y evoca adaptación del movimiento y el ritmo del sonido. Para la década de 1970 seleccioné Dresden Dynamo, 1971, Reino Unido, Liz Rhodes. Epileptic Seizure Comparison de 1976, Estados Unidos, Paul Saritz. Las obras que seleccioné para esta década nos muestran esta parte de percepción visual y auditiva que quiere desarrollar el artista en el público, pues ellas nos permiten tener cierta sensibilidad tanto de imágenes y sonidos que se adaptan entre sí, es decir, logran un complemento con imagen y sonido. Desde un punto de vista más avanzado estaríamos hablando de términos psicológicos, la percepción visual del color, del movimiento, de la imagen, de la respuesta de nuestros sentidos ante una experiencia, porque esto es lo que evidencié en estos dos cortos experimentales. Nos llevan a una interpretación de una imagen bidimensional a una realidad, al sentir como propia la experiencia, por un lado en Epileptic Seizure Comparison y por el otro a la de un campo que se ha venido trabajando desde el origen de la imagen y los elementos básicos que la componen. Las imágenes trabajadas son en primer plano, plano medio, plano americano, según el ángulo es normal. En cuanto al trabajo de Dresden Dynamo, se presenta una clara relación del sonido y la imagen, material abstracto, que sin embargo nos ayuda a entender la relación de los colores, la forma de nuestro estado de ánimo respecto a la imagen y al sonido. Década de 1980. Escogí Tango, 1981, desarrollada en Canadá, y The Flight o La Mosca, 1980, de Ferenc Rothfuss. Esta obra nos muestra en la parte gráfica desarrollada en la década de 1980, donde los artistas tomaban la animación como recurso actual para darle vida a sus obras. Aquí el uso de imágenes a colores más evidente se pasa de lo tradicional a algo más moderno.
Por un lado encontramos a Tango, en donde se rompe el esquema tradicional del cine o de los cortometrajes. En él no hay un solo fragmento textual o explicativo. Las imágenes evidencian la situación, que es repetitiva, en la que los personajes que intervienen se van incorporando a un único escenario. La toma es de plano general, con personas en movimiento y nadie es protagonista. Este depende del espectador, en quien fije su atención, pues son variadas y simultáneas las situaciones que en este corto se presentan. Es un juego interesante de imágenes. La Mosca o Fly nos muestra a un personaje como protagonista. Al contrario del anterior, este corto animado se centra en el diario vivir desde la vista del personaje principal, la mosca, de forma animada, donde la realidad se ve en dibujos planos bidimensionales en movimiento que rompen lo tradicional. Es como si una cámara explorara el universo del dibujo. Está ambientada con el sonido que produce una mosca y con los sonidos al interactuar con el ser humano, quien siempre quiere exterminarlas. Se manejan diferentes planos generales desde el punto de vista de la mosca. Para la década de 1990, escogí Virgotten, 1991 Estados Unidos, de Elias Merhige, y escogí El Cubo, 1997 en Canadá, Vincenzo Natali. En la década de 1990 ya era una tendencia al uso de imágenes a color, desarrollo de material audiovisual de alta calidad con sonido. La película Virgotten rompe este esquema. Es una producción que narra una historia con imágenes no de tan buena calidad, pero que aún así proyectan lo que buscaba el artista, que el público sintiese miedo, terror o pánico sin necesidad de ver imágenes a color sangrientas. La cámara trabaja con tomas de plano cenital, plano contrapicado, plano general, con plano detallado y plano de figura. En cuanto a la obra El Cubo, nos muestra una historia que contrasta con la anterior. Aquí ya hay una presencia enorme de calidad y color en la imagen. También hay escenas de sangre, por lo que nos permite compararlas y llegar a la conclusión que si Virgotten hubiese sido a color generaría más susceptibilidad en el público. Para Virgotten, el sonido, aunque es una película muda, está ambientada de tal manera que nos ayuda a darle sentido a la historia. Según lo que averigüé, nos muestra un primer plano, una cabaña abandonada donde Dios se da muerte a sí mismo mutilándose las entrañas con una navaja, rodeado de sus excrementos y sangre. Una mujer aparece en escena y al parecer es fecundada por el semen de este Dios. Quedando embarazada, da luz al Hijo de la Tierra, quienes más adelante son torturados y dados a muerte por un grupo de hombres. El Cubo amplía el manejo de planos y movimiento de cámara, tiene más efectos y detalles por la trama de la historia. Maneja plano de figura, americano, 3/4, plano medio y medio corto, primer plano, primerísimo plano. En cuanto a la cámara, utiliza plano cenital, picado, normal, contrapicado y nadir. Son tomas en un escenario casi que similar, pues cambian los colores y la intervención de los personajes. En cuanto al sonido, ya hay intervención de varios personajes, por lo que se presta para la utilización de un libreto hablado, es decir, se presenta un diálogo. Muchas gracias.